Hola amigos, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a ver el sonido de las consonantes combinadas con las vocales. Cómo suenan las vocales combinadas con las consonantes. Vamos pues, comencemos, bienvenidos. Listo, como bien sabemos, el español es un idioma consonántico. ¿Qué significa? Que a partir de consonantes, en la mezcla con las vocales, se van formando las sílabas, que son unidades pequeñas de sonido, y a partir de estas, las palabras. Por ejemplo, K, la C con la A suena K, es una sílaba, y la S con la A suena Sa, es otra sílaba. La sílaba K y la sílaba Sa suena casa, esto es una palabra. Consonantes unidas con vocales forman una palabra. Muy bien hasta ahí. En un video anterior habíamos visto todo el abecedario, consonantes y vocales. Todo es el abecedario completo. Y en otro video habíamos visto también solo las vocales, las 5 vocales, A, E, I, O, U. Los invito para que vayan y lo busquen, para que refresquen conocimiento y puedan estar a punto para este video. Pero entonces, cómo suenan cada una de las consonantes cuando las juntamos con cada una de las vocales? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, comencemos pues. La primera consonante del alfabeto en español es la B, B. Entonces, la B con la A suena ba, la B con la E suena B, la B con la I suena bi, y la B con la O suena bo, y la B con la U suena bu. Muy bien. Ba, be, bi, bo, bu. Fácil. La C con la A suena K. La C con la E suena C. Como ya habíamos explicado en los videos anteriores, cambia el sonido. Por eso no me voy a detener mucho acá, porque esto ya lo expliqué en los otros videos. Así que los invito para que lo vean los que aún no lo hayan visto. Entonces, repito, la C con la A suena K. La C con la E suena C. La C con la I suena Si. La C con la O suena Co. Y la C con la U suena Q. Muy bien. Vamos para la tercera, la D. La D con la A suena Da. Con la E suena de, con la I suena di, con la O suena do, con la U suena du. Vamos para la F. F con la A suena fa, fe, fi, fo, fu. Muy bien. Vamos para la G. La G con la A suena ga. La G con la E suena G. G. No me voy a detener mucho en esto porque ya lo expliqué en los otros videos. ¿Vale? O sea que los que no lo han visto los invito para que vayan y lo vean. La G con la E suena G. La G con la I suena ji. La G con la O suena go. Y la G con la U suena gu. Muy bien. Ahora, si la G con la A suena ga y la G con la E suena G, ¿cómo hago para que la G con la E suene G? Como habíamos visto anteriormente, le meto la U entre las dos letras y me queda G, G. Lo mismo con la G con la I. La G con la I suena ji, ji. Pero si le meto la U en la mitad suena gui, gui. Muy bien, vamos adelante. La H, muy fácil, como habíamos visto, no tiene sonido. A, E, I, O, U. Facilísimo. Ahora, si le metemos la C adelante, cambia de sonido como habíamos visto anteriormente. Entonces quedaría cha, che, chi, cho, chu. Muy bien. La J con la A suena ja, je, ji, jo, ju. La K, ka, ke, ki, ko, ku. Sonido fuerte. Vamos para la L. La, le, li, lo, lu. Muy fácil, muy fácil. El abecedario en español tiene eso de fácil, que las vocales se pronuncian tal y como suenan. Bien, vamos para la siguiente letra. Habíamos visto que si a la L le ponemos la otra L suena muy bien, Y. Ahora la Y con la A suena ya, ye, yi, yo, yu.
Muy bien. Vamos para la M. M con la A. Ma, me, mi, mo, mu. Excelente. Siguiente letra, la N. Na, ne, ni, no, nu. Perfecto. Vamos para la siguiente, la ñ. Ñ, ña, ñe, ñi, ño, ñu. Excelente. Vamos muy bien. La P. Pa, pe, pi, po, pu. Sonido labial. Muy bien. Siguiente. Vamos para la Q. Como habíamos visto en el video anterior, la Q es válida únicamente cuando le sigue la U. Entonces, la Q con la U, con la A, no existe en español. La Q con la U, con la E, perfecto, suena que. La Q con la U, con la I, suena ki. Muy bien. Y la Q con la U y la O no suena co, suena cuo, pero se usa para palabras extranjeras. En español no hay ninguna palabra que use la Q, U, O. No lo hay. En español, la Q únicamente suena con la U y la E o la U y la I. Que, ki. ¿Está bien? Eso ya lo habíamos explicado en el video anterior, entonces no me voy a detener mucho ahí. Sigamos adelante. La R es una letra muy especial porque tiene dos sonidos. La R suena ra, re, ri, ro, ru. O suena también ra, are, ri, ro, ru. Chicos, tengo un video donde explico en profundidad el uso de la R, o sea que los invito para que vayan y lo vean. Por ahora quedémonos con esta breve explicación, al menos para que ustedes más o menos sepan cómo es el sonido y la pronunciación de la R con las vocales. Vamos muy bien. La S con la A, sa, se, si, so, su. Perfecto. Vamos para la siguiente. La T con la A suena ta, te, ti, to, tu. Vamos para la V o V pequeña. La V dental. Va, ve, vi, vo, vu. Perfecto, vamos para la siguiente. La doble V o doble U. Wa, we, wi, wo, wu. Perfecto. La X, un sonido de aquí de la garganta. Xa, xe, xi, xo, xu. Se los repito. Xa, xe, xi, xo, xu. Excelente, muy fácil. La Y o Y. Ya, ye, yi, yo, yu. Perfecto. Y por último, la Z. Sa, se, si, so, su. Como les había explicado en el anterior video, en España, en el país en España, ellos tienen un sonido especial para esta letra, que sería como za, ce, ci, zo, zu. Pero no importa cuál de los dos usen, se entiende. Listo, se los explico al modo latino. Sa, se, si, so, su. Perfecto. Chicos, hemos llegado al final. Les agradezco por permanecer hasta el final. Practíquenlo, porque cuando ustedes manejan bien la combinación de las consonantes con las vocales, ya tienen medio idioma español ganado. Porque el idioma español es consonántico, suena tal cual y como se lee, como se escribe. Entonces, si ustedes logran aprender esto, practíquenlo para que su boca, su lengua se vaya adecuando a la pronunciación y verás que tendremos medio camino ganado. Hey muchachos, si les gustó, denle un like, un super like. Listo, les agradezco por estar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Chao.